Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre en cada programa estamos hablando de temas importantes con respecto a los tiempos que estamos viviendo. Hemos comenzado la temporada del otoño. Cada año hay un otoño. Es importante conocer acerca del otoño porque es en el otoño cuando Dios establece la bendición de lo material. El hombre fue creado con un cuerpo físico con la necesidad de comer. Así lo diseñó Dios. Así que la necesidad básica del hombre es la comida, y Dios provee la comida al hombre. Y todo eso tiene que ver con el otoño. Por eso tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, y conocer todo lo que sucede en el otoño. Otoño es el tiempo de la creación. Es el tiempo cuando Dios establece la comida por medio de la semilla. Es el tiempo cuando Dios establece la primera actividad económica del hombre, la agricultura. Dios quiere de que todo hombre viva bien en la tierra. Para ello hay que trabajar la tierra, hay que sembrar la semilla. Así que todo esto sucedió en el otoño. Tenemos el calendario de Dios con 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. El calendario comienza en la primavera. El calendario de Dios comienza con la Pascua. Comienza para nosotros los cristianos en el recuerdo de lo que es la Semana Santa, los días cuando recordamos los padecimientos de Cristo, su muerte y su resurrección. Pero en otoño hay otras fiestas, las fiestas que tienen que ver con la economía, las fiestas que tienen que ver con el alimento, las fiestas de gozo, de alegría. Así que en el calendario de Dios tenemos 2 conteos de los meses. Dios comienza el conteo en lo espiritual en primavera, porque fue en primavera cuando Jesucristo murió en la cruz. La obra de Cristo fue para derrotar al diablo, el causante de todos los males del ser humano. Así que el diablo fue derrotado en primavera por Jesucristo. Pero es en el otoño cuando Dios establece la bendición de la economía, y por eso tenemos que estar atentos a la temporada del otoño. Esto corresponde al 7º mes en el calendario de Dios. Y precisamente estamos en el otoño, acaba de comenzar en septiembre en nuestro calendario. Así que todo octubre, noviembre hasta diciembre es otoño. Pero también en otoño el diablo se levanta para atacar la economía de Dios, atacar al hombre. El diablo ha dicho: piel por piel, todo lo que tenga el hombre, todo recurso económico, todo dinero, todos los bienes materiales que Dios le provea al hombre, los bienes y riquezas que Dios le da al hombre en el otoño, el diablo va a atacar todo ello. Y el diablo dijo el diablo en Job 2:4, piel por piel, todo lo que tenga el hombre lo dará por su vida. Hoy estaremos hablando de guerra contra el enemigo de la comida, el enemigo de la agricultura, el enemigo del alimento, guerra por el hambre. Lo más preocupante de los pueblos es no tener para comer. La gran preocupación de un presidente de una nación, de un primer ministro, de un rey, es que su pueblo no tenga para comer. Y hoy estamos en problemas económicos debido a la crisis del virus COVID-19. Todo el año 2020 fue un año donde el virus estuvo atacando las naciones de la tierra. Después de la enfermedad vienen los problemas económicos, y muchos países están en problemas económicos. Hay algunos países que ya hablan de escasez del alimento. Por eso tenemos que ir al manual. ¿Qué dice el manual acerca de los tiempos, acerca de todo lo que estamos viviendo? Por eso hoy hablaremos de ello. Así es.
Bueno, pues sean todos bienvenidos y les deseamos un feliz fin de semana bendecido y que todos acudan a la iglesia y puedan también allí buscar a Dios. Buscar personalmente a Dios y buscarlo también en la congregación. Así es. Sí, otoño es un tiempo de prosperidad, por eso el otoño está relacionado con lo que es la mejor temporada del vino, donde está el vino, que en la Biblia lo encontramos como la vid o el mosto. Entonces, donde hay vino, pues hay alegría, hay gozo. Y bueno, el hambre sería lo contrario al gozo, ¿no? Porque donde hay hambre hay tristeza. Y bueno, también donde hay hambre, bueno, aumentan las probabilidades de enfermedades y muerte también. Por ello es importante alimentarse para que podamos vivir en el gozo del Señor Jesucristo. Ahora, en la Biblia, siempre que nos habla del hambre, nos habla de crisis económica también. Por eso el otoño también está relacionado con lo que es la prosperidad que viene de Dios, que es donde Dios se manifiesta. Por ello, vemos, es en el otoño también donde están las grandes cracks en las bolsas de valores. En septiembre aproximadamente es donde se creen que las bolsas caigan en el mercado bursátil, en Wall Street. Y bueno, por ello, ahora Dios permite todo ello para que su pueblo sea bendecido. Porque en la Biblia encontramos, siempre que hubo crisis, Dios prosperó a alguien. Le pasó a los patriarcas, por ejemplo, tanto Abraham como Isaac y Jacob. Tuvo que venir la hambruna o la crisis y ellos fueron bendecidos y fueron grandemente prosperados y bueno, salieron adelante en sus vidas económicas y financieras. Y por ello hay ventajas cuando hay crisis financieras y buscamos a Dios, entonces hay ventajas, hay buenos beneficios para toda persona que esté cumpliendo a Dios en su servicio, esté cumpliendo también en lo económico, en dar a Dios lo que le corresponde, en los diezmos, en las ofrendas, y entonces vamos a ver protección en medio de la crisis y vamos a ver la mano de Dios interviniendo a favor de nosotros, la iglesia. Sí, por eso hoy hablaremos de el tiempo del otoño, cuando Dios creó todo lo que hoy tenemos a disposición en la familia, en nuestras naciones. Tenemos que ir a la Biblia, que es el manual. Tenemos que ir al fundamento de todo lo que está sucediendo. ¿Cómo entender lo que está ocurriendo hoy en este siglo XXI en las naciones de la tierra? ¿Cómo entender las causas y las consecuencias de las enfermedades o lo de este virus? Cómo entender todo lo que tiene que ver con la economía, donde se habla ya de una gran inflación en el mundo, donde se está hablando de crisis económicas fuertes que vienen a la tierra, escasez, hambre. ¿Cómo entender todo ello? Tenemos que ir al origen, tenemos que ir al fundamento, y el fundamento está en la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia no es un libro religioso, es un manual de vida para el hombre que vive en el planeta Tierra. Dios es el creador del planeta y también el creador de los habitantes del planeta. Pero Dios diseñó y creó al hombre con la necesidad de comer, porque era Dios el que iba a dar el alimento al hombre día con día. Todos los días comemos, todos los días tenemos la necesidad de alimentar el cuerpo, pero Dios es el que alimenta. El hombre fue creado para depender de Dios. El hombre con Dios le irá bien, el hombre sin Dios le irá mal en la tierra. Porque cuando Dios estableció la bendición de la comida en la tierra, apareció el enemigo de Dios, la serpiente antigua, el diablo o Satanás, y ocasionó que el hombre cayera en pecado, y allí empezó la tragedia de toda familia. ¿Jesucristo a qué vino?
Jesucristo vino a rescatar lo que el hombre había perdido. En el momento del pecado, el hombre pasó a formar parte del reino de Satanás. El hombre ya no era un hijo de Dios, se convirtió en otra naturaleza. Por eso solamente en Cristo hay un cambio de naturaleza. Cristo vino a cambiar esa naturaleza, nos vino a sacar del reino del diablo para trasladarnos a su reino. Esto lo dice la Biblia, no es religión. Cualquiera puede tener una religión y su propia creencia, pero no estar viviendo en la verdad. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres del engaño. Por eso vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 3, analizando la Biblia, la palabra de Dios, donde nos habla de que Dios es el Dios del alimento, es el que provee la comida en casa. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Dios no dejará padecer hambre a aquella persona que le crea y obedezca. Dice la Biblia en el Salmo 145, versículos del 15 al 16, que Dios es el que da la comida a su tiempo. Todos los días necesitamos comer. Por eso todos los días Dios hace salir el sol. El sol sale por el oriente, se oculta en el occidente. Es una señal el sol. Es una señal para que el hombre en la tierra salga a trabajar, porque a través del trabajo va a obtener el recurso económico para comprar la comida. Todos tenemos que comer, todos tenemos que trabajar. Para poder trabajar necesitamos la salud y por eso a través de la comida Dios provee todo ello. Salmo 145, 15 al 16. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Abres tu mano y colmas de bendición. Las bendiciones vienen de Dios, toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Solamente tenemos que clamar a Dios. El que clama a Dios, Dios responderá. Pero hay personas que no claman a Dios. Están viviendo en pobreza, pero no claman a Dios. Están viviendo en enfermedades, pero no claman a Dios. Están viviendo en crisis familiar, violencia familiar, pero no claman a Dios. Están viviendo en una situación caótica en su vida, en una ciudad, pero no claman a Dios. El que clama a Dios tendrá la respuesta de Dios. Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso está en Jeremías 33, 3. Así es. Dios quiere que clamemos a Él. Así que vamos a la Biblia para ser enseñados en los fundamentos que tienen que ver con la economía del alimento. Tiene que ver con el recurso que Dios dispuso en el otoño. Todo esto es otoño. Otoño es el tiempo de la prosperidad de Dios. Es el tiempo cuando empieza la bendición de la comida. Allí comienza en otoño el año agrícola, al séptimo mes del calendario de Dios. En el séptimo mes comienza el año agrícola, tiempo de sembrar y con el tiempo hacia adelante, tiempo de cosechar. Así que Dios establece todo ello. Génesis capítulo 1 dice la Escritura que es el creador de todo. Sí. Dios es el creador. Nosotros enseñamos de Dios, enseñamos lo que dice la Escritura. No estamos enseñando lo que piensa el hombre o ha creído el hombre como la teoría de la evolución. Muchos creen que el hombre ha evolucionado, pero la Biblia, nuestra Biblia, dice que cuando Dios creó a Adán, lo creó con mucha sabiduría, no como los primates, porque la teoría de la evolución habla que la
sabiduría del hombre fue creciendo, fue evolucionando. Del primate Sí, al hombre. del ¿no? primate al hombre. Cuando la Biblia dice todo lo contrario. Que Dios creó Fuimos al creados hombre. con sabiduría, la sabiduría de Dios. Claro. ¿Cómo fue que Adán le puso nombre a todos los animales del planeta Tierra? Solamente porque tenía sabiduría. ¿Cómo se perdió la sabiduría? Por Y Dios nos el hizo pecado. a su imagen. Y nos hizo a su imagen. Sopló y de semejanza. su aliento de vida y fue el hombre. Eso dice la Escritura. Por eso la obra del diablo es tratar de engañar, es tratar de confundir al ser humano, es tratar de humillar al ser humano, es tratar de aplastar al ser humano diciéndole tú no eres nada, tú eres un gusano allí en la tierra, no sirves para nada, dice el diablo. Cuando la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza Así de es. Dios. Vamos a leer entonces Génesis 1:1, donde habla de la creación y de allí nos vamos a los versículos del 10 al 13. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 10 al 13 habla ya del otoño, la creación en otoño. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Aquí tenemos entonces la separación de Lo que es la tierra y el agua. lo seco, la tierra. Por eso hay continentes. Vivimos en un continente, el continente americano. Vivimos en una nación, la nación de México. Vivimos en un determinado territorio, en una ciudad. Y Dios le en un puso estado. nombre a lo seco y dijo, se va a llamar tierra. Esta es la tierra, pero y, a también y a las aguas le puso mares. las aguas son los Él mares. mismo le puso el nombre. por eso tenemos el Atlántico por la derecha de México, el Pacífico por la izquierda. Sí. No hay casualidad en nada de ello. Así que Dios, al tercer día de la creación, esto fue en el otoño, en el tercer día, Dios estableció la tierra y también las aguas. Pero Dios le habló a la tierra, esto es importante. Es Dios quien le da órdenes a la tierra, a la tierra. ¿Y cuál fue la orden que Dios le dio a la tierra? Sigamos leyendo. En el 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba y verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno y fue el tercer día. Tercer día. El tercer día de la creación, esto fue en otoño, así comenzó la creación. Al tercer día, Dios estableció la comida que vendría por la semilla que tenía que sembrarse en la tierra. Así que el que siembra la semilla obtendrá comida. La comida viene de la tierra. Por eso de la tierra, el fruto de la tierra, nosotros los seres humanos nos alimentamos. De la tierra vienen las verduras, vienen los granos que comemos, frijol, arroz, todo ello viene de la tierra. Las frutas vienen de la tierra. En las frutas, en las verduras, están los micronutrientes y macronutrientes que necesitamos en el cuerpo. Están las vitaminas, están los minerales, todo viene de la tierra. Así que Dios le dijo a la tierra, tierra, vas a producir alimento para la máxima creación que haré en la tierra misma, en el planeta Tierra. ¿Cuál iba a ser la máxima creación que Dios iba a establecer en el planeta Tierra? El hombre. El hombre, el ser humano. El ser humano. Al hablar hombre es un término genérico que Para se hombre y refiere mujer. tanto al varón como a la mujer. Pero el ser Así humano, que pues. el ser humano es la máxima creación de Dios. Y O sea, Dios era como bendijo el Dios matrimonio. como padre haciéndole casa
y habitar Sí, al hombre que iba Dios a estaba poner en la tierra. formando la casa habitación Así que es es. este planeta Tierra con todas las Con condiciones todo lo necesario necesarias, para ese hombre. todos para los esa- recursos para el que ser humano. puso Dios en la tierra, el oro, la plata, los mares, los peces, los árboles, todo era para beneficio del ser humano. ¿Cuándo fue que Dios creó al ser humano? Al tercer día. El mismo día que Dios creó la comida, el alimento, Dios también creó al hombre. Ah, no, eso No, fue en el sexto día, eso fue perdón. en el tercer día, Eso decía fue yo. más en el adelante. tercer día Fue se en el dedicó a sexto día. crear los animales, luego creó las lumbreras, luego sí, o sea, las plantas, luego las lumbreras, luego los animales y luego el hombre. Vamos a ver la creación del hombre. Así Génesis es. 1, 27 y 28. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí tenemos la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer establecida por Dios para que hayan hijos, porque el propósito era poblar la tierra, estaba vacía la tierra. Entonces Dios creó el matrimonio de Adán y Eva para que hubiese descendencia y poblaran la tierra. Pero Dios sabía que ya el diablo estaba en la tierra. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Satanás ya estaba en el planeta Tierra. Por eso lo que Dios le dio a Adán y Eva fue autoridad contra todo lo que se movía en la naturaleza. De otra manera, autoridad contra el diablo. Así que lo que Dios establece es la autoridad. Así que vamos a seguir leyendo versículos 29 y 30, porque Dios le dijo a Adán y Eva después de darle la bendición de lo que sucedería en su matrimonio. Entonces Dios le dijo, aquí está toda la comida que tendrán las generaciones después de ustedes. Pero es importante. Cada generación ya tiene completa su comida. Es importante cuando le llamó a los dos, le dijo señoread la tierra, señoread en toda la creación. Sí. O sea, los puso a los dos, al ser humano, para que señoree en todo lo que Dios había hecho en la creación. Sí, esta bendición es Así para es. el hombre y la mujer. Así es. Por eso, ¿quién vino a rescatar todo lo perdido? Jesucristo. Cristo Sí, es el que porque- rescata al porque, varón, pero también rescata a la En la mujer. tentación, ellos cayeron y el diablo se aprovechó y se robó todo, ¿no? Sí. Pero Jesucristo vino a restituir todo también. Bueno, aquí estamos hablando del día de la creación, de la temporada de creación que Sí. fue en el otoño. Tercer día Dios creó el alimento, sexto día Dios creó el matrimonio al hombre y Dios le dijo, aquí está la comida. Vamos a leer versículos 29 y 30. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Allí está, Dios le dice al matrimonio de Adán y Eva, aquí está la comida, las generaciones que vendrán después de ustedes tendrán suficiente comida. El problema en la tierra no es la comida, es la injusticia que vino después del pecado. Al cometerse pecado, el hombre se hizo injusto, por eso empezó a acaparar. Los recursos están en la tierra, no se han salido de la tierra, pero hay algunos que están acaparando suficiente los recursos como si fuesen ellos los únicos habitantes del planeta Tierra. Y por eso se abrió una brecha entre lo que hoy conocemos, entre ricos y pobres. Por eso Dios quiere justicia. Dios pone a los presidentes de una nación para que hagan justicia.
Dios establece la iglesia para que se establezca la justicia en lo espiritual. Y Jesucristo vendrá a reinar en la tierra para hacer justicia, porque el hombre no quiere hacer justicia. El hombre sigue queriendo estar en codicia, en avaricia. Estamos viendo las noticias de lo que está sucediendo en base a la codicia y a la avaricia del hombre, la corrupción misma del hombre. Estamos viendo las investigaciones que están haciendo algunos periodistas en cuanto a cómo personas tienen recursos y muchos recursos, millones de dólares Sí. En paraísos fiscales. Son noticias del día que estamos conociendo. Así que son Panamá, informaciones. Pandora, Hoy es los papeles de Pandora. Ayer fue los papeles de Panamá. Y no sé qué va a venir después, porque la corrupción está en el hombre. No está en cuanto a si una persona nació de una condición social u otra condición social, si una persona tiene estudios o no estudios, y en el medio ambiente de la política, si es de un partido u otro partido. No consiste en ello, consiste en la naturaleza humana. El hombre apartado de Dios está en corrupción. Por la corrupción viene la injusticia, y la injusticia es lo que está ocasionando tanta pobreza, tanta miseria y tanta violencia en la tierra. Por eso estamos en un tiempo donde estamos hablando de profecías, vienen los juicios de Dios. Es más, ya están llegando los juicios de Dios, porque no es casualidad nada de lo que está pasando en ciudades y naciones alrededor del mundo. Pero sigamos en la enseñanza de los fundamentos. Estamos hablando aquí de lo que sucedió antes del pecado. En Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 10, después que Dios creó al hombre y la mujer, y Dios habló de la comida, entonces Dios puso al varón, esto es Adán, en un huerto. Dios estableció un huerto, dice la tierra, con el propósito que lo trabajara. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Bueno. Sí, ese huerto era un huerto de gran bendición para el hombre. Dios siempre pensó en la comida al hombre, en el bienestar al hombre. Por eso lo llenó de comida en el huerto del Edén. Pero Dios se reservó una comida. Una comida Dios se la reservó. Y Dios le dijo a Adán, Adán, de todo árbol que está aquí lo podrán comer. Todo es para comer, pero me reservo este. El día que tú llegues a comer de este árbol que es mío, van a morir. La sentencia de muerte estaba en ese árbol, en esa comida. Era comida de muerte. Esta palabra hoy la podemos entender muy claramente cuando estamos enseñando la importancia de lo que es el diezmo y la ofrenda. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba separando su diezmo. Y Dios le dijo a Adán, este es mi diezmo, es mío. No comas de mi diezmo. El día que comas de este diezmo vas a morir. Por eso hay una sentencia de muerte. ¿Qué fue lo que sucedió? Adán y Eva comieron, desobedecieron, se rebelaron a Dios y vino la muerte. ¿Qué tipo de muerte? Muerte espiritual, separación de Dios. Allí entró la corrupción. Separación de Dios ya es corrupción. Empieza la degradación humana. Empieza una decadencia en todos los aspectos de la vida humana. Y en esa decadencia empieza a haber la codicia, la avaricia, y se comete injusticia.
Todo comenzó por la desobediencia de Adán y Eva. Vamos a leer cuando Dios dijo, no coman de este árbol. Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es lo que representa el diezmo, ese árbol. Dios dijo, no comas porque si lo llegas a comer, en lugar que tengas bendición de la sobreabundancia del alimento y de los bienes materiales, bienes y riquezas en tu casa, lo que habrá por tu desobediencia serán cielos cerrados, habrá escasez, habrá enfermedades, habrá muerte prematura en tu vida y en tu familia, habrá toda desgracia. O sea, va a venir la maldición. La maldición entra en lugar de allí. la bendición. Es lo que dice Dios cuando habla en Malaquías 3:8. Sí. Malaquías 3:8 está hablando de una maldición que tiene que ver cuando estamos comiendo lo que no debemos comer, porque el diezmo es comida. La ofrenda es comida. Dios estableció que el diezmo y la ofrenda fueran fruto de la tierra, producto de la tierra, fueran la comida. Es una parte de la cosecha. La cosecha es grande, pero una parte tiene que ver con el diezmo y la ofrenda. Y Dios dijo, esto es mío, nadie lo va a No comer, lo toquen. y esto es lo que tú vas a presentar delante de mí para que siempre tengas comida en tu casa y nunca falte nada en tu mesa. Así que Dios, a través del diezmo y la ofrenda, está asegurándole a la persona que está oyendo, creyendo y sembrando su semilla, siempre la prosperidad del alimento. Todo esto está registrado desde el Malaquías principio. 3:8 ¿Qué dice dice, Malaquías 3:8? ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. También reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aquí dice que el diablo o el devorador no va a destruir el fruto de la Así tierra. es. Dios defiende el alimento, Así es. la comida. La comida es cosa sagrada. Dios lo estableció para alimentar a su creación, su máxima creación, que es el ser humano. Nosotros valemos mucho a los ojos de Dios. Tan valemos mucho que el mismo Hijo de Dios Descendió vino a la tierra a en un ayudarnos, cuerpo semejante a nuestro, morir sin por pecado, nosotros. Por eso valemos y mucho. murió en la cruz del Calvario. Tenemos que entender Por el amor amor a de Dios. nosotros, el Dios Dios nos suyo. ama, aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros Fue estemos por amor que vino endurecidos de Cristo, y corazón. fue por amor Pero todo que ha murió sido por el amor de por Dios, nosotros. que Dios vino a rescatarnos. Dios quiere que comamos bien. Dios da el alimento. Hay una palabra que tiene que ver muy claramente con respecto al fruto de la tierra en el diezmo. Leamos Deuteronomio 14:22. Allí Dios está hablando que el diezmo es el fruto de la tierra y debemos darlo en el altar de Dios. Y no podemos negarnos al diezmo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Allí está, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Es el diezmo. El diezmo tiene que ver con la comida, es parte de la cosecha. Y Dios dice indefectiblemente, o sea, no podrás zafarte del diezmo.
Si una persona dice ser hijo de Dios o hija de Dios, si una persona dice creer en Dios, si una persona dice que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador porque se ha arrepentido de todo pecado, entonces no puede dejar de diezmar, porque el diezmo es el fruto del trabajo, es el fruto de recibir el salario, es el fruto del trabajo donde se ve el salario, y del salario es como diezmamos. Dios da el trabajo, Dios da el salario, y el diezmo Dios lo da para que nosotros lo sembremos. Es la semilla que sembramos. Dios da semilla al que siembra, porque a través de la semilla es como Dios garantiza que nunca va a faltar la comida en la familia. Así que es de sobrevivencia prácticamente el dar el diezmo y la ofrenda. Sí, el que se come el diezmo no va a tener para comer, vendrán los problemas económicos. Lo que dice Malaquías, que acabamos de leer: maldición con maldición el que robe a Dios. Sí. Eso dice. Bueno, quería agregar lo del número 3, ¿no? Porque el 3 habla de la victoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí. Y fue en el tercer día que Dios hizo el alimento, Dios hizo la semilla. Y bueno, Jesucristo, Él resucitó en lo que sería la fiesta de primicias, que también tiene que ver con los primeros frutos. Los primeros frutos, que viene siendo el diezmo. Que ese es el tercer día. Sí. Entonces vemos el número 3 se relaciona con en la creación se relaciona con el alimento, la semilla, el fruto. Luego tenemos al tercer hijo de Adán y Eva, fue el que Dios usó para que de allí viniese después Jesucristo con Set. Cuando nació Set, entonces dice, los hombres empezaron a buscar a Dios, porque bueno, Caín mató a Abel, entonces tuvo que venir el sustituto, que es Set. Y en el Nuevo Testamento vemos Jesucristo, Él es el mediador entre Dios y los hombres de la tierra. El nuevo pacto. Es el nuevo pacto, sí. Y luego tenemos a los patriarcas, porque el diezmo empezó con Abraham, ciertamente, pero fue con Jacob, el tercer patriarca, donde empezó ahora sí, la institución del diezmo. Entonces vemos cómo Jesucristo, Él vino a tomar el lugar de los hombres para morir por nosotros en la cruz, para que entonces tuviésemos prosperidad, tuviésemos que comer aquí en la tierra, tuviésemos sobreabundancia. Y ahí vemos la importancia, porque el número 3 es muy importante delante de Dios, porque el número 3 nos habla de Jesucristo mismo. Es el número que nos habla de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, y gracias a Él, bueno, Él sigue siendo hasta el día de hoy el mediador entre Dios y los hombres. Así es. El Señor Jesucristo fue la respuesta de Dios cuando Adán y Eva pecaron, para romper la maldición. Es lo que dice Gálatas 3:13. ¿Sí? Cristo se hizo maldición para que nosotros, que estábamos bajo maldición, fuésemos liberados de la maldición del pecado. Así que en Jesucristo ahora hay libertad, en Jesucristo hay recompensa. Cristo murió y al tercer día resucitó de los muertos. Estamos hablando de la vida resucitada de Jesucristo. Hoy la iglesia está predicando la vida resucitada de Jesucristo. Así es. Así que estamos en guerra y la guerra se está intensificando. Lo que más ataca el diablo es la semilla. La semilla, porque es el origen de la bendición de Dios, o es el punto inicial de la bendición de Dios. El diablo quiere apagar fuegos, quiere apagar el inicio, el fundamento, lo quiere destruir. Por eso el diablo está atacando. El concepto que más ataca el diablo es el diezmo. Tan es así que hoy muchas personas que no son cristianas oyen la palabra diezmo y la relacionan con una
palabra que se usa como es el cohecho, el soborno, la corrupción. Hablar de diezmo es hablar de corrupción. ¿Cuánto me pagas? ¿Cuál es el diezmo en este contrato, en este proyecto que vamos a hacer? Entonces las personas tienen un concepto equivocado del diezmo. La Biblia dice que el diezmo es cosa santísima. Dios establece la santidad en el diezmo. ¿Qué es lo que ha hecho el diablo? Tratar de que el diezmo sea totalmente desvirtuado, tergiversado, y las personas que no conocen a Dios, que no conocen la Biblia, que no conocen la bendición de Dios, como es la comida, que parte del diezmo, que parte de la semilla, entonces blasfeman en contra de las cosas de Dios. Por eso tenemos que conocer todos estos principios que están en la palabra de Dios. Dios estableció guerra contra el diablo. Bueno, primeramente vamos a ver los beneficios que hay con la comida. Tenemos un cuadro que habla de la comida en sus beneficios de la comida en el hombre. Por la comida, Dios estableció que el cuerpo tendría salud. Comemos para tener salud. En el libro de los Hechos encontramos un caso cuando el apóstol Pablo junto con otras personas naufragaron y tenían muchos días sin comer. Sin alimento, 14 días sin comer. Entonces Pablo dijo lo siguiente, exhortó a todos a que tenían que comer después de 14 días por la salud del cuerpo. Por la salud. El cuerpo necesita comer. Una cosa es el ayuno cuando estamos nosotros proclamando un ayuno para Dios. Pero aquí, dejar de comer por dejar de comer, porque no hay comida, eso va trayendo enfermedad. También la salud. Dice, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Sí, aquí tenemos mucha enseñanza. La Biblia es un libro de enseñanza. Todas las enseñanzas son para nosotros que vivimos en nuestras generaciones. Hoy estamos en la generación del siglo XXI. Estamos hablando de los tiempos cuando vivió Pablo. El Espíritu Santo nos va mostrando las circunstancias que vivió el apóstol Pablo para ubicarnos en el tiempo de hoy. Hoy estamos viviendo en crisis. ¿Cuántas personas no tienen para comer? ¿Cuántas personas no pueden alimentar su cuerpo? ¿Cuántas personas ya están en una situación de enfermedad? Por eso tenemos que enseñar lo que dice la Biblia. La Biblia es la palabra de luz, es la que nos alumbra, es vida. Todos los que leen la Biblia reciben vida espiritual, la vida de Dios, para no ser engañados por el diablo que está en la tierra. Bueno, vamos a seguir leyendo por la comida y salud. En la salud el hombre puede ir a trabajar porque el hombre tiene que trabajar. En el Nuevo Testamento encontramos la exhortación que la persona que no quiera trabajar no tendrá para comer. Dios estableció el trabajo para tener comida. Número 3, al trabajar el hombre obtiene dinero. Todos quieren dinero, pero para tener dinero hay que trabajar. Hay trabajos intelectuales, hay trabajos espirituales, hay trabajos físicos de mano de obra, en fin, hay muchas formas para trabajar y obtener el recurso de una manera formal y legal. Y el dinero es para comprar la comida. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 2, Jesucristo está hablando de la contratación de obreros para la viña, venir a trabajar a la viña del maestro, pero nadie trabaja de gratis. Sí. Todo trabajo amerita un salario. Por eso trabajamos esperando recibir el salario.
El hombre pone la mano de obra y la empresa le da su sueldo, su salario. Es un intercambio, es un trueque. Así que el hombre pone mano de obra, que es su propia vida, dispone 8 horas de su propia vida terrenal y su capacidad, su talento, su don a la empresa a la cual trabaja. Para ello lo contrataron, para que el hombre disponga sus talentos y sus dones a la empresa. Y la empresa en reciprocidad le paga ese trabajo. Es igualdad, o sea, esto es justicia. El salario es lo justo que recibe el trabajador. Aquí Jesucristo está hablando de esta justicia. Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 3. 20. Mateo 20, del 1 al 3. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Desempleados, como los tiempos de hoy. ¿Cuántas personas no tienen empleo? Y no estoy hablando en particular de países como los nuestros en Latinoamérica. En los mismos Estados Unidos, en Inglaterra, Alemania, ¿cuánto desempleo hay hoy en día? Estamos hablando de países del primer mundo, dicen algunos. Así que estamos en tiempos similares. ¿Y qué dice allí? Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a todos nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hagas agravio. No te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos serán llamados, mas pocos escogidos. Hay una gran enseñanza que tiene que ver con la profecía de cumplimiento para el tiempo de hoy. Hoy estamos en un tiempo donde estamos viviendo la postreridad de los tiempos. Los postreros serán primeros. Dios está reservando lo mejor para lo último. Cuando viene el pago, primero se les paga a los postreros y después a los primeros. El Señor es el que paga y el Señor contrata. El contrato es justo. Siempre Dios da lo justo. La situación económica no consiste en el salario, consiste en el diezmo. Sí. Si una persona, esta es otra enseñanza, si una persona está recibiendo un salario y no está cubriendo el diezmo, pronto vendrá a problemas económicos, problemas laborales, porque no consiste en la cantidad del salario, no consiste en la antigüedad, consiste en el cumplimiento oportuno de dar el diezmo. Me pagan, doy el diezmo. Cada vez que recibo un salario, doy el diezmo.
porque es mi seguro para tener trabajo, para tener salario y para tener cielos abiertos sobre mi casa. Así que esta es una enseñanza complementaria que tiene que ver con el salario. Cuando Cristo habló de este caso de la contratación de obreros, el denario tiene que ver con el salario de un día de trabajo. Hay mucha enseñanza que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. El dinero sirve para toda transacción económica, todos necesitamos dinero, seamos cristianos o no cristianos, seamos hombres o mujeres, todos necesitamos dinero. Dice la Biblia en Eclesiastés 10:19 que el dinero sirve para todo. Aquí tenemos algunos ejemplos para comprar la comida, comprar la vestimenta, pagar los servicios básicos del hogar, la renta, el agua, la luz, el gas, teléfono, internet, etcétera. Son gastos que tenemos que hacer. ¿De dónde viene? Del salario que recibimos del trabajo. También tenemos que pagar servicios extras en el hogar, transportes. Todos los días salimos a trabajar, tomamos un medio de transporte, pero si no, el que tiene auto y lo está pagando, pues las mensualidades tienen que salir de allí, la gasolina, el mantenimiento, los seguros, etcétera, todo sale de un salario. Para eso es el trabajo, pero no se olviden del ahorro, el ahorro es fundamental. El diezmo es el principio del ahorro, nada más que el diezmo tiene que ver con el reino de Dios. En cambio, el ahorro que uno hace en lo personal o en un banco tiene que ver con lo natural. Primero lo espiritual, después lo natural. Yo ahorro en el reino de Dios pagando mis diezmos y mis ofrendas porque es una inversión que tengo en el reino de Dios para cuando el diablo ataque mi vida y tenga yo algún requerimiento de recursos económicos, el Señor soltará ese recurso a mi favor. Así que yo debo tener una gran inversión, un gran ahorro en el reino de Dios. Así que cada vez que diezmamos y ofrendamos, no estamos perdiendo dinero, no estamos haciendo un gasto, todo lo contrario, es una inversión, es una acumulación de recursos que tendremos para el tiempo malo, para el día malo, cuando el enemigo ataque. Toda verdad es paralela. De la misma manera, hay que ahorrar de tu salario un 5%, un 10%, debes apartar para el ahorro. ¿Para qué? Para que puedas cubrir, por ejemplo, las vacaciones, para que puedas cubrir algunas fiestas familiares. ¿Algún imprevisto? Recreo imprevisto, sobre todo los imprevistos como las emergencias sanitarias que hemos visto últimamente. Por ejemplo, con el COVID se gasta muchísimo. ¿Cuánto hemos oído a personas medicamentos que han gastado se dan todos juntos, ¿no? Más de 25,000 pesos, 50,000 pesos han gastado en pocos días? Así que necesitamos conocer lo que enseña la Biblia. Vamos a un corte y después regresamos ya para ir despidiéndonos. Queremos decirles de que Dios es bueno con la familia, con nuestras ciudades y naciones. Solamente tenemos que creer en Dios y aceptar sus enseñanzas y vivir de acuerdo a las enseñanzas dadas en la Biblia. Dios quiere que nosotros vivamos bien si obedecemos su palabra. Porque aquí Dios en La Voz de la Alianza estamos enseñando la palabra de Dios. Las bendiciones de Dios son para los que obedecen, entonces queremos vivir bajo las bendiciones, no bajo las maldiciones. Sí. Vamos a un corte y regresamos. Mantengámonos en comunión con la palabra de Dios, orando en todo lugar y en todo momento. De esta manera, las bendiciones estarán fluyendo a cada persona en su necesidad. El día de mañana vamos a seguir predicando online, siempre cada domingo, 12 del día. Estamos predicando. Sintonícense con nosotros para seguir en la palabra de Dios. Y agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa de bendición. Hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Dios les bendiga, les guarde.